Listo. Entonces, aquí arrancamos. Entonces, volvemos. Seguimos en nuestra tarea. Entonces, hemos visto pues como la primera parte, que es las herramientas de marketing agropecuario, pues que era un tema muy teórico. Traté pues de poner muchos ejemplos del sector citrícola, ¿cierto? Les garantizo que los temas que vienen a continuación son un poco menos teóricos. Bueno, entonces vamos a hablar de la importancia de los cítricos en Colombia y en el mundo. Y quise traer esta foto por dos razones. La primera, la foto que ustedes ven a la izquierda es una tangelo de la zona de Cundinamarca. Las he visto así de bonitas, sin alternaria, en otras zonas, en zonas de Santander, bueno, y en otras zonas, en zonas del Huila, inclusive. Pues zonas secas, realmente, pues porque nuestra zona cafetera es muy lluviosa y entonces es muy complicado el manejo de alternarias. Y en eso, pues pues yo quiero empezar esta charla diciendo que esas son las ventajas comparativas que tienen algunas regiones frente a la citricultura de nuestro país. Porque si ustedes ven, esta naranja está perfecta. Esta naranja, pues y estas naranjas, la gran mayoría están perfectas. Pero hay que competir con esto, ¿cierto? Entonces, con esto, con todo este desarrollo de empaques, y estos son nuestros vecinos allí del sur de Perú, ¿cierto? Esto es una Tangelo Mineola de 59 a 65 centímetros, es decir, que tienen también una cosa, que el calibrado para ellos es muy importante, pues ellos venden así sea la más pequeñita, pero si está calibrada y pareja y homogénea, la venden a un muy buen precio, así como la grande. Entonces nosotros sí, esta grandota vale, pero ya la otra más pequeña ya no vale, porque eso está revuelto en una misma canastilla, fruta sin calibrar, ¿no? Bueno, la publicidad que le hacen a los empaques, sin semilla, fácil de pelar, recomendaciones de refrigeración, de almacenamiento, creo que si no veo mal debe ser 6 grados o bueno, algo así. Bueno, entonces, esto es para demostrarles a ustedes que, bueno, si bien es cierto, tenemos unos cítricos, dentro de los cítricos que tenemos en Colombia, claramente hay unos que tienen más posibilidades que otros. Y pues en esto me quiero detener un poco porque, si bien es cierto, yo diría que, digamos, yo podría hablar de tres muy importantes, digamos que serían las tres variedades importantes para salir al mercado internacional nosotros, que son básicamente la lima ácida Tahití, la naranja Valencia, y en un tercer renglón yo pondría a las toronjas, pues. Que hay unas zonas del país con muy buenas condiciones. Ahora más adelante les muestro unas fotos donde si uno escoge una buena variedad, puede sacar un producto de muy buena calidad y muy competitivo. Obviamente hay que transitar todavía por muchos aspectos que no tenemos solucionados en eso me voy a referir en adelante. Una breve reseña histórica de la citricultura. Los pioneros estuvieron en la década del 70. Pues yo me puse como a investigar el tema de quiénes habían sido los pioneros las primeras personas que tuvieron huertos tecnificados de cítricos en Colombia. Me encontré por allá en Risaralda, en límites de Risaralda, norte del Valle,
unos señores que sembraron los primeros huertos en los años 70, los señores Ríos Ochoa. Eh, Hubo un nacimiento de Azocítricos en la década del 90, que fue un gremio importante, como les decía, tal vez en la presentación, un gremio que empezó a tener contactos internacionales, a traer gente, a traer investigadores. Hicimos, no sé, 3 o 4 congresos nacionales donde trajimos gente de afuera, trajimos al doctor Timer de la Florida, me recuerdo pues eh, a un doctor que se me escapa el nombre ahora, experto en suelos de Brasil, eh, al colombiano este experto en entomología, Jorge ¿qué? Ay, téngame paciencia que yo ya tengo un poco más de 60 años y ya el alemán empieza a hacer mella. Bueno, trajimos investigadores internacionales a que nos empezaran a capacitar en la década del 90. Luego vino la citricultura, pues, que yo la he llamado la del nuevo milenio, con la participación de otros departamentos, Meta, Santander, Antioquia, Casanare, Tolima, Huila, Córdoba, en la costa atlántica, pues en algunas zonas de Atlántico, ¿no? Se creó la cadena productiva de los cítricos de parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Nacieron otras asociaciones gremiales como Citricalda, Citrieje, que digamos que han reemplazado el papel que ya no cumple a esos cítricos, sino ya se volvieron un poco más regionales, sin embargo, haciendo actividades muy importantes, todo lo que tiene que ver con el tema de capacitación en HLB y otras cosas, pues se volvieron realmente importantes. Esto es una breve reseña de lo que ha sucedido. Esta es una presentación pues que no está actualizada, la verdad. Les soy honesto, me cogieron a quemarropa y estoy haciendo el mejor papel que puedo. Pero entonces aquí yo le podría agregar a esta reseña que ya en estos años 2000 empezaron a surgir empresas, ya empresas importantes, empresas agroexportadoras importantes. Entonces, la persona que me hizo la última pregunta, pues trabaja en una de ellas y ya son esas empresas con otros enfoques. Dice, no, el mercado de nosotros es el mercado internacional y hacia allá nos estamos dirigiendo. Entonces, estos elementos de esta reseña que aparecen allí son elementos muy parroquiales, muy nacionales, ¿cierto? Pero ya, digamos, en este momento se está dando un fenómeno de que se están creando y se han creado empresas ya para otros mercados, otro tipo de mercados. Entonces, hablemos de clústeres, que era lo que le decía ahora. Y también, pues aquí en esta diapositiva falta el aguacate Hass, que yo ya lo pondría como un clúster allí. Entonces dice, pues el clúster, el principal clúster que ha habido ha sido el del café, que pues digamos que fue muy importante en Caldas, Quindío y Risaralda, ahora es más importante en el Huila, pues que es el primer productor. El clúster del banano, que ha sido pues toda la zona del Urabá antioqueño y Santa Marta. El clúster de flores, que estaba en la sabana de Bogotá y en Antioquia también, pues, o sea, esta diapositiva está medio pobre realmente, pero pues les estoy diciendo pues que es lo que está sucediendo. Pero ¿y el clúster de cítricos dónde está? Yo no lo veo todavía. Bueno, hay esfuerzos, digamos que la gente me puede decir, no, pues en todo ese cañón del Cauca, pues están ahí en La Pintada y todos los pueblos que hay de ahí para abajo y todo eso, ahí hay un clúster. Bueno, no, pues sí, hay un ejercicio importante, pero es un ejercicio al que le falta todavía más elementos para que sea verdaderamente un clúster, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, un clúster como el café, el clúster del banano, el clúster de flores,
tiene componentes en todos los mercados y para estos clústeres es importante el mercado internacional, el mercado de exportación. El café es nuestro primer mercado de exportación, el banano, las flores son muy importantes. Entonces, yo todavía no veo pues un clúster de cítricos. Pues hay unas áreas, como les decía, ustedes las ven ahí en el mapa, empezando pues en Cauca, hay unas pequeñas áreas, en el Valle, en todo el eje cafetero, en Antioquia, en Tolima, en los llanos, en el Meta, Casanare un poquito, bueno, y de ahí para arriba en la costa, Cesar, Santanderes, entonces uno empieza a ver eh, que, que pues está disperso por todo el país realmente el tema de cítricos, pero todavía no hay un clúster como tal. Esto es un ejercicio pues, que no es muy técnico, pero más o menos mirando las cifras uno puede llegar a concluir que, pues, que las especies más importantes, que son naranjas, mandarinas, tangelos y limas ácidas, más o menos esa es la composición. La Valencia, pues más o menos está en un 70% de la producción de naranjas. La Washington Navel está en un 10%, pero pues puede ser menos porque realmente esa es una especie en vía de extinción. Ya es muy difícil comerse una naranja de mesa, pues una Washington Navel, y otras naranjas, pues como el 20%, donde están las salustianas, la Jaffa, pues, y todas esas otras variedades. Las mandarinas, pues la más importante es la rayana, oneco, la clementina, pues prácticamente no es importante. Y estas nativas que se refieren allí son la mandarina lisa o blanca de Santander, ¿no? Los tangelos, pues prácticamente el más importante es Mineola. Les decía, pues, digamos que la primera zona muy importante de tangelo fue la zona de Risaralda, el maestro José Sanín en el Cerrito y en las fincas allá en la Virginia, sembró una tangelo y posicionó una tangelo con una marca muy importante, la marca Pepe, que fue, muchos de ustedes seguramente no habían ni nacido aún, pero, pero digamos que ese fue un nacimiento de un proyecto muy interesante. Hoy en día todas esas fincas de tangelo las acabó la alternaria y ya son fincas urbanizadas, porque por su cercanía con Pereira. Bueno, y la Tangel Orlando, pues realmente no hay mucha sembrada. Las mandarinas, ya les decía, y las limas ácidas, pues principalmente la lima ácida Tahití. Aquí, pues, para los que no sepan, seguramente todos saben, porque la mayoría son agrónomos y todo eso, pero sin embargo, no dejo de, no dejo de repetirlo porque uno todos los días se encuentra con que la gente le llama limón a la lima. Todo el mundo dice limón, pero hay que tener claro pues, que las limas son las limas ácidas, que son el Tahití, el pajarito, o lima mexicana, que se llama, o lima común, o limón sutil, como lo llaman en Perú. Y los limones verdaderos son los limones amarillos, los limones de cáscara amarilla, que son los que se producen, pues uno de los principales productores es Argentina, pero se producen también en Italia, en España, son pues de la variedad Lisbon, Eureka, ¿no? Aquí pues yo conocí unos limones verdaderos, tal vez por ahí en una finca en Caldas, que ya no me acuerdo, pero hace mucho tiempo sí conocí unos limones verdaderos. No sé si hayan sembrado o alguien haya sembrado. Me gustaría que si alguien ha sembrado me lo haga saber porque es muy interesante conocer que aquí se siembran limones verdaderos por una razón. El mercado los quiere. El retail ha traído, por ejemplo, uno ve limones verdaderos de Italia o de España o inclusive de Argentina en el Éxito muchas veces.
y la gente lo compra por novedad, pues dice, uy, qué rico, un limón, o sea, o porque han viajado por allá, por Europa y entonces han visto ese tipo de limón y dicen, ah, yo voy a comprar lo que una vez en mi viaje a Italia vi que era el limón. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de desarrollos pueden ser interesantes. ¿Cómo es el mercado de cítricos en Colombia? Pues básicamente tiene dos frentes y es uno que es para el consumo en fresco y otro es para jugos caseros principalmente. Eh, hay una serie de falencias, no hay redes de frío realmente, no se realiza almacenamiento prolongado ni desverdizado, o sea, por eso la insistencia mía de la primera foto, ¿cierto? Podemos tener muy buena fruta, pero nos falta, nos falta transitar por algunos procesos. Las principales ciudades del país tienen, yo creo que algo más de 20 millones de personas ya, o sea que tenemos unos mercados importantes cerca a las zonas de producción y se han desarrollado regiones con producción complementaria para un abastecimiento permanente. Uh, hay precios de fruta que uno los ve entre 500 y, bueno, aquí hay un error, pues, porque esa no es la equivalencia, pues, pero hablemos en pesos. Uno ve en supermercados frutas de 500 pesos hasta de 3.000 pesos y más, porque a veces uno ve que el éxito se importó una mandarina o una tangelo y eso no les da, no les importa ponerle que el precio es 7.000 pesos la libra, o sea, mucho más que 3.000 pesos el kilo. Hay unos ejercicios de exportación a Ecuador, a Panamá, al Caribe. Aspiro en la próxima sesión traerles una información interesante sobre ese mercado del Caribe, de una información que estoy recopilando, que un colega que hizo un estudio me la compartió, un estudio de mercado para las islas del Caribe. Entonces, aspiro pues tenerlo listo para la próxima sesión. Y pues básicamente, pues hay unos ejercicios de exportación de lima hacia Tahití, a Norteamérica y Europa, y los ejercicios que ustedes seguramente conocen de exportación de naranjas a Puerto Rico y a otras islas, ¿no? Que están cobrando pues importancia y están abriendo un nicho de mercado importante. Bueno, en esto los TLC son muy importantes, digamos que porque hay que tenerlos en cuenta y en contra. Y en contra, porque, por ejemplo, digamos que uno en esos acuerdos comerciales, pues, por ejemplo, a nosotros nos pueden entrar cítricos chilenos, cítricos argentinos, cítricos peruanos, cítricos americanos, bueno, de todos lados. Pero resulta que cuando nosotros vamos a exportar, sí nos ponen restricciones. Y las mayores restricciones que colocan son barreras no tanto arancelarias, no tanto pues de acuerdos, sino son barreras fitosanitarias. Entonces dicen, ah, no, es que ustedes tienen mosca de la fruta, ah, no, es que ustedes tienen esto y lo otro, que no, que tal. Entonces, esos TLC hay que mirarlos más como un elemento en contra que un elemento a favor. Que es diferente cuando hay un clúster, y eso sí los quiero dejar en claro. Por ejemplo, cuando hay un clúster, y perdóneme pues que sean tan insistente poniendo el ejemplo de los aguacateros Hass, resulta que como ya hay un clúster, entonces el gobierno, empieza a ver las cifras y dice, estos manes ya son importantes, estos manes ya tienen como 20.000 hectáreas sembradas, entonces listo, vamos a abrir el mercado de China, vamos a abrir el mercado de Japón, vamos a abrir el mercado de Corea, entonces ya es como hacia el otro lado, ¿no? No a ver qué nos ingresan, sino a ver cómo sacamos esa producción, ¿no? Bueno, ay, no me quiere correr. A ver.
Listo. ¿Y cómo es el escenario del consumo de cítrico en Colombia? Las mayores tasas de crecimiento se obtienen con frutas de fácil pelado, esto sobre todo para la mandarina, ¿no? Por salud se privilegia el consumo en fresco sobre el jugo casero, sobre todo que si uno mira realmente los jugos que venden son jugos, digamos, artesanales que venden en la calle con ninguna observancia de las normas de calidad y de higiene. Entonces, pues realmente, pues el consumo mayor se da es en las casas, en consumo en fresco. Los canales de distribución de frutas se han modernizado efectivamente. La población colombiana de ingresos altos y medios presenta subconsumo, probablemente por escasez en la oferta. Esto es parcialmente cierto, eh, porque, pues, de todas formas, nosotros manejamos un mercado de oferta y demanda. Entonces, hay veces en que épocas del año en que se viene la cosecha por boca y nariz y ahí, pues, no hay ningún subconsumo. El número de variedades es muy limitado en cuanto a calidad, época de cosecha y demanda potencial. Esto es cierto. A veces uno, para buscarse una buena toronja o buscarse una buena mandarina clementina, eh, es complejo. O sea, incluso hasta a veces una misma buena naranja, porque a veces le meten a uno gato por liebre. Pues yo me considero un comprador técnico, pues porque toda mi vida me la he pasado en eso, pero y a veces uno se engaña, o sea, a veces uno se engaña y le meten gato por liebre. Entonces, hay que mejorar todo ese tipo de cosas, de las variedades y de las calidades de esas mismas variedades. Pero, ¿cuáles son los desafíos de la nueva citricultura colombiana? Y el reto es convertir a agricultores en empresarios modernos. Eso, y qué bueno que yo oigo acá mucha gente joven, porque los siento jóvenes y sé que son jóvenes. Yo sé que aquí en este auditorio hay gente entre los 20 y los 35 años, la mayoría. Entonces, ustedes, muchachos y muchachas, son quienes realmente van a tomar la bandera de los que hemos trabajado en el pasado en este proceso de la citricultura y de la fruticultura en el país. Entonces, y el reto es convertir esos agricultores en empresarios modernos. Y yo los veo a ustedes con una visión muy clara y pues son herramientas que ustedes tienen ya que no tuvimos nosotros. Muchachos, cuando yo hice mi tesis de grado, no existían los computadores portátiles. Me tocó venir a meter la información al ICA de Tibaitatá en un computador IBM binario de tarjetas, óiganlo bien, y me salían unos mamotretos de información, que eso era la embarrada, pues, porque era coger todos los libros de información y después empezar a trabajarlos y a traducir esa información, mientras que ahora, pues, uno en un PC hace maravillas, y eso, y pues obviamente ya después de viejo fue que aprendí a manejar computadores y como ustedes ven, todavía no he aprendido del todo. Bueno, pero no nos distraigamos del tema. ¿Cómo convertimos los agricultores en empresarios modernos? Definitivamente hay que decirles, tienen que tener orientación fundamentalmente hacia el mercado y olvidarse de esa tendencia de mirar primero qué produce la finca. Ah, sí, es que aquí se da tan bonito el jengibre. Pues hermanito, mire primero si el jengibre tiene mercado y si lo puede vender a buen precio y qué cantidades le van a comprar y todo eso antes de desarrollar su negocio. Hay que tener muy en claro la cadena de agregación de valor versus la producción primaria. Les contaba el ejemplo de Agrícolas Unidas y hay muchos ejemplos más. O sea, por ejemplo, uno va al Perú y en el mismo Centroamérica y uno ve unos ejercicios súper interesantes, por ejemplo, en subproductos de los cítricos, aceites esenciales, ¿no? Eh, Voy a traerles una información también en el segundo bloque
sobre ese tema de agroindustria que es muy importante, de todas las posibilidades que hay, que no las estamos aprovechando, ¿no? Por ejemplo, ese tema de aceites esenciales es clave. Concentración y especialización, lo que les hablaba de los clústeres, ¿cierto? Versus dispersión excesiva por apostarle a todo lo que la Tierra dé. Y esto es clave cuando yo mostraba el mapa. Desperdigada la producción por todo el país, ¿cierto? No se ha podido concentrar, ¿cierto? Entonces, uno ve, y vuelvo al ejemplo, que es artera, pues vuelvo al ejemplo del aguacate. Entonces uno ve la producción concentrada en Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Norte del Valle. Ahí, en ese fogoncito está todo, está lo más importante del clúster de aguacate Hass de Colombia, ¿no? No quiere decir que no haya en otras zonas. O sea, yo conozco aguacatejas en norte de Santander, en el Huila, en el Tolima, bueno, en muchos departamentos. Pero uno ve un gran fogón allí concentrado en unos departamentos. Aplicación de nuevas tecnologías versus la investigación y generación del conocimiento por puro prurito académico. Bueno, y aquí sí, pues yo quiero lanzarles una crítica pues al anterior Corpoica y al nuevo Agrosavia, aunque menos ahora este Agrosavia que lo veo pues como más dinámico y más aportando cosas, pero antes se hacía la investigación para meterla, para meterla en los anaqueles, para meterla en los libros allí, que no le servía nada y no era investigación aplicada. No, hay que adoptar nuevas tecnologías, ya, digamos, en este mundo de la cibernética, en este mundo de, de, de los computadores, de las nuevas tecnologías, que ustedes sí saben de eso, muchachos, pues eso hay que ponerlo al servicio del desarrollo de la citricultura. Otro desafío es las preferencias de los consumidores y la tendencia de la demanda efectiva en corto y mediano plazo. Y necesariamente se debe, esto es muy importante y es un desafío, es una nueva agroempresa de tipo asociativo integrada verticalmente. Y ahí están los ejemplos, ya se los he dicho. Integrar la parte productiva con la parte agroindustrial y con la parte comercial, ¿cierto? Entonces, integración vertical. Bueno, ¿y cuáles son las tendencias del consumo de cítricos en Colombia? En el pasado, pues había una población eminentemente rural. El 75% de las personas vivían en el campo y el 25% vivían en la ciudad. Hoy en día, eso ha cambiado significativamente. La población urbana puede estar al 77%. La fuente es FAOSTAT. La población urbana puede ser el 77% y la población rural es el 23% de los 48 millones de habitantes que tenemos en el país. Y ahí esto se convierte en una oportunidad muy grande, pues, para saber dónde llegar. Yo les decía que las grandes ciudades en Colombia tienen 20 millones de habitantes, imagínense, 20 millones de habitantes, aquí en mi calculadora de huevo, de 48 millones son el 40%. El 40% de la población vive en las grandes ciudades, en las grandes capitales colombianas, el 40%, ¿no? Y cuente con que el Valle es un departamento de muchas ciudades, el Tolima, Antioquia, ni se diga, en la costa también ya hay grandes ciudades, es decir, ya hay zonas metropolitanas. Y, y el futuro cercano, digamos que al 2025, la población va a llegar a índices de la urbana va a llegar a 83% y el campo seguirá quedando pues con menos gente para trabajar, ¿no? Ya estamos hablando de un 17%,
que ya eso es crítico si se tiene en cuenta también que los que se quedan en el campo son los antiguos, la gente mayor, porque los jóvenes emigran a las ciudades en busca de oportunidades. Miren estas cifras. Bogotá, que es el principal mercado del país, recibe de 10.000 a 16.000 toneladas diarias. Diarias, muchachos y muchachas. 50% de estos son fruta y verduras. Las pérdidas, pues algunos autores hablan del 23, pero esas pérdidas llegan a veces hasta el 35%. Y el 80% de lo que se consume en Bogotá se produce a menos de 300 kilómetros de distancia. ¿Esto por qué es importante, muchachos? Porque es que cada día pues, la competitividad hace que estemos mirando, pues que no es lo mismo traer unos cítricos de, digamos, de la zona del Cesar a Bogotá, si los podemos traer de aquí mismo de Cundinamarca o del Meta, ¿cierto? Que están a menos de 300 kilómetros de distancia, ¿no? Mientras que si voy a traer un cítrico del Cesar son más de 500, son 600 kilómetros. Entonces, todo ese tema es muy importante en la tendencia que tenemos del consumo de cítricos en Colombia. Bueno, esto solamente como información, cuáles son los patrones más utilizados para naranja, mandarina y tangelos Cleopatra, volcamerianas para Tahití. No quiere decir que sean los únicos. Sunki por English, citrumelo y carrizo para todas las especies. Pues agrio y franco pues para todas las especies también, aunque no es muy utilizada esa tecnología ya. Bueno, y ahora yo quiero hacer una advertencia acá, voy a mostrar unas cifras de Colombia, pero pues estas cifras son las oficiales, son las cifras del gobierno. Y yo estoy seguro que a veces esas cifras pues no son tan reales, sinceramente. Solamente creo que debemos ver tendencia. Aquí en esta gráfica vemos el área cosechada y la producción de cítricos como tal, como un todo, todos en el cajón. Ahora las mostramos discriminadas desde el año 2007 al año 2018. ¿No? Esas son las cifras más recientes. La fuente es Agronet. Y entonces las barras verdes son la producción y el gráfico en negro es el área. Entonces, si ustedes ven, Agronet está hablando de un área en cítricos de 38.000 hectáreas en Colombia, que a mí, sinceramente, se me hace muy poquito. 38.000 en el 2018, ¿no? Que ha ido creciendo desde 2015 hacia acá. Eso es lo que hay que mirar, la tendencia. Esa área ha venido pues creciendo un poco. Y la producción, pues obviamente también, si ha venido creciendo el área, también pues crece un poco la producción. Y están hablando de 600.000 toneladas año. Y el rendimiento, esta curva sí me parece interesante, pues porque en el año 2007 están hablando de rendimientos cercanos a las 20 toneladas, pues de 18 toneladas hacia adelante. Y yo lo creo bastante posible, porque además lo viví en huertos que conocí en esa época. Pero esto ha sido muy inestable y está pues muy correlacionado con fenómenos climáticos y seguramente con fenómenos de envejecimiento de algunos huertos. Entonces, eso definitivamente baja la producción. Pero en resumen, lo que nos dice es que una producción puede estar actualmente en el año 2018, pues, en unas 16 toneladas por hectárea. Obviamente no produce lo mismo un tangelo que una naranja Valencia, que un Tahití, ¿cierto? Que una toronja. Ahí hay que hacer unas distinciones. Ahora las vamos a ver, como les digo,
Pero antes de pasar adelante, quisiera, como sé que aquí en el auditorio hay muchos productores e ingenieros agrónomos que manejan proyectos, que me aporten cómo ven esas cifras. Profesor, si le entendí bien, ahí está como metida toda la canasta citrícola, o sea, eso es una Sí, cifra señor. tanto para naranjas, valencias como tangelos, limas y todo lo demás. Sí, señor. Sí, señor. Ah, es que eso dice mucho y no dice nada, profesor. Qué pena con usted. Bueno, entonces seguimos. Entonces ahora sí las vamos a ver discriminadas. Entonces, según las cifras del gobierno, vuelvo e insisto, la producción de lima ácida Tahití está por el orden de las pues aquí hablan como de unas 800 a 900 hectáreas, que pues yo no creo en esas cifras, sinceramente, pues o sea, porque yo le garantizo que muchos de los que están aquí tienen proyectos de 200 o 300 hectáreas en lima ácida Tahití. Entonces, pero pues esas son las cifras oficiales. ¿Qué podemos hacer? Esas son las cifras que da Colombia. Y por eso para mí me parece también muy importante la discusión acá, porque, no, perdón, el área es el gráfico negro, el área están hablando de 17.500 hectáreas. Perdón, de 1.750 hectáreas. Y sí, de 1.750 hectáreas. Dividido 1.750 hectáreas. Sí, están hablando de 1.750 hectáreas en el año 2017. Ahora sí que es una especie, ¿cómo ven el tema, muchachos y compañeros y compañeras? ¿Cómo ven el tema? Profesor, según datos de Gobernación de Antioquia 2019, las áreas totales de citrícolas en el país estaban alrededor de 99.000 hectáreas. Y de lima ácida, sí, aproximadamente 1.500 hectáreas. Esos son datos de Gobernación de Antioquia, con Citricauca. Ok, entonces, pues la cifra ahí de Limón está más o menos dando, ¿cierto? Con lo que me comentas de las cifras de gobernación de Antioquia. Bueno, Profe, miremos una pregunta, ¿esa cifra está solo para un departamento o para el país supuestamente? no, para el país. No, está muy bajito. Muy bajita, ¿verdad? Sí, señor, no. Ese es el problema, pues, de la información con que se cuenta en Colombia, ¿cierto? No hay organismos serios y pues no se ha hecho un censo citrícola que diga, bueno, vamos a saber cuánto limón hay, cuánta mandarina hay, pero esas son las cifras disponibles. Y el rendimiento, esto pues vuelvo y repito, la fuente es Agronet. El rendimiento hablan de 11 toneladas por hectárea. ¿Cómo lo ven? Obviamente yo sé que eso dependiendo del año es diferente, pues al segundo año es diferente, al tercer año es diferente, al quinto igual, pero digámoslo que en un promedio al quinto año, que es digamos tal vez el año de mejor producción, 11 toneladas, ¿está bien o no está bien? Si uno lo mira, profe, por el lado de cuando el cultivo está en su plena producción, pues está muy baja, pues, por lo menos para el Tolima, ¿no? Para Sí. otras zonas de pronto no sé. ¿Y en el Tolima en cuánto estás, por ejemplo? ¿Cuánto puede más o menos llegar un Uno huerto? en plena producción año promedio uno está en 40 a 45 toneladas por hectárea. ¿Cuánto? 40 a 45 Toneladas por hectárea. año.
claro, hay una diferencia grande. Bueno, vuelvo e insisto, estas cifras ahí involucran huertos jóvenes, huertos medios y huertos ya antiguos que están prácticamente ya para reemplazo. Entonces, pues eso baja el rendimiento, ¿no? Y además también que me imagino que incluyen huertos que no son muy tecnificados, o sea, cuentan todas las áreas que hay y hay mucho agricultor que casi que abandona sus cultivos. Entonces, eso también es. Tienes razón. Bueno, entonces voy a pasar rápidamente solamente para mirar lo que hay. Profesor, Sí, profesor, habla con Hernando. Yo creo que esa es nosotros venimos hablando de todos los cítricos a lo largo de este curso. Ahorita usted toca algo muy importante porque es que yo siempre he tenido eh, como la duda, como siempre, como esa inquietud sobre temas de producciones en cítricos, pero por edades, por zona, ¿sí me entiende? Uno busca datos a nivel nacional, como lo está usted arrojando allí, y siempre encuentra como una inconsistencia. Por ejemplo, yo comparo el cultivo de lima ácida Tahití o de naranja Valencia con un tema organizacional como lo tiene el tema de la palma de aceite. Usted en palma de aceite usted consigue lo que usted quiera y usted en cítrico consigue información la que usted quiera, pero cuando se va a temas de rendimiento, de acuerdo, de acuerdo. Pero entonces, muchachos, ¿qué hace que eso se mejore? La asociatividad, el gremio, ¿cierto? Mire, yo les cuento una anécdota, porque yo creo que antes que mostrar unas diapositivas ahí, a veces son más importantes las experiencias que se han tenido. Y permítame y excúsenme que lo haga también en Aguacate Hass. A mí el gremio Corpo Hass me contrató para darles una consultoría para el tema de desarrollar la norma técnica colombiana ante el ICONTEC, la norma técnica colombiana del gas. ¿Y esto para qué se hizo? Se hizo para que tuviéramos una herramienta para ir ante la DIAN y decir, mire, es que ustedes nos están metiendo todos los aguacates en un mismo costal. Y una cosa son los aguacates Hass y otra cosa son los aguacates pieles verdes, ¿cierto? Es hacer eso se llama desregulación arancelaria, ¿cierto? Es como ponerle un código al aguacate Hass y otro código a los demás, ¿sí? Porque antes, pues, es decir, las cifras nacionales, todo aguacate que se exportaba o todo aguacate que se importaba, iban a la misma canasta, ¿cierto? Entonces, mire usted cómo, y se los quiero poner el ejemplo de porque existe un clúster, porque existe un gremio. Entonces, el gremio dijo, no, vamos a trabajar acá en la norma, porque esa norma nos va a servir para ir a decirle a la DIAN, venga, hágame un favor y desregulemos aquí la partida arancelaria del aguacate, y entonces me deja un código exclusivamente para Hass. Y eso lo logramos, eso se hizo, ¿ve? Entonces, ese tipo de cosas, la pelea es el gremio. La pelea es el gremio donde dice, señores gobierno, venga, ponga una platica, hermano, que vamos a hacer un censo citrícola. Pero si no hay un gremio detrás fuerte, es muy difícil hacerlo. Profesor, Bueno, sí, tengo una presentación en PowerPoint de la Gobernación de Antioquia con datos del 2018. Es como lo más actualizado que tengo. sí. Si usted quiere, se la envío por correo. Pues es de Antioquia, no más, pero los datos hay unos como un poquito más desagregados, interesantes. No sé si usted ya la mira y si quiere después la presenta o ahora en el break la alcanza a mirar. No es muy larga, tiene más o menos unas 25 diapositivas. Me la pasó Citricauca y digamos que es oficial, pues.
No sé si le interesa. Excelente, excelente. Si me la puedes enviar. Compartirla con los compañeros. Si me la puedes enviar, excelente, y compártela con los compañeros. Digamos, ¿Cuál es el correo? Mi correo es chepecamero, todo seguido, pues, chepecamero@gmail.com. Listo, ya mismo se la envío. Muy querido, muchas gracias. Bueno, entonces voy a pasar rápido por estas cifras, porque pues ahí, digamos, ahí digamos, lo que logré con estas cifras, que es algo muy importante, es como el compañero que nos acaba de hablar, pues dos intervenciones. El compañero de la costa creo que nos habló de que él encuentra mucha información, pero a veces no queda conforme con lo que hay, porque las zonas son diferentes, porque las condiciones son diferentes. Y el compañero que me va a compartir las cifras de Citricauca. Entonces, pues voy a pasar rápidamente, solamente eso era lo que quería, generar una inquietud ahí en el tema. Ay, auxilio, ¿qué dice? Ay. ¿Están viendo la pantalla de nuevo? Señor. Bueno. Sí, señor. Qué pena, pero listo. El área cosechada y producción de lima mexicana o limón común, hablan de cerca de 800 hectáreas. El rendimiento de lima mexicana o limón común, aquí están hablando de 6.5 toneladas por hectárea, que creo que es poquito porque esos árboles de limón común producen mucho. El área de producción de mandarina rayana, ¿no? El rendimiento de mandarina rayana, que si uno ve, pues hay una gran diferencia. En el 2012 ellos dicen que una mandarina podía alcanzar casi 15 toneladas, o en el 2007 un poco más de 15, y ahora están hablando de 12 toneladas por hectárea. Oneco, mandarina Oneco, la área cosechada y producción. Rendimiento de Oneco. Área cosechada y producción de mandarina clementina, pues que esto es marginal, pero la coloco ahí porque ellos hablan de que pueden haber 60 hectáreas de mandarina clementina. Y el rendimiento dice que puede llegar a cerca de 40 toneladas por hectárea. Esa, como les digo, son las cifras oficiales de Agronet, que son las cifras del gobierno. En Naranja Valencia, están hablando de esto. 35.000 hectáreas. Y el rendimiento, están hablando de algo así como 26 toneladas por hectárea. Tangelo Mineola, están hablando de unas 260, 270 hectáreas, que yo creo que no es cierto, porque yo conozco huertos grandes, un solo huerto puede tener 50, 60 hectáreas de tangelo, entonces pues, y como esos deben haber mucho en el país. Y el rendimiento, hablando que puede ser entre 18 toneladas, 15, 18 toneladas por hectárea. Aquí quiero mostrar esta foto, sobre todo las cifras de toronja y la calidad de la fruta, es lo que quiero mostrarles, que pues yo conozco proyectos como uno que hay cerca de Mompox, de la foto que es en Santander, en la zona del Valle de Sogamoso en Santander. Mire,
la posibilidad de nosotros producir fruta de muy buena calidad está, ¿cierto? Hay que mejorar todos los procesos hacia adelante, como les he venido mencionando. El rendimiento, bueno, hablan de 30 hectáreas, que esa cifra yo sé que no es cierta porque el solo proyecto de Monpós creo que tiene 50 hectáreas de toronja. Entonces, más la que tiene Agrícolas Unidas, más la que, no, es decir, esa cifra pues no es real. El rendimiento, pues el rendimiento hablan de 4 toneladas. Realmente no es un árbol muy productivo. Bueno, en esta siguiente diapositiva es para decirles que los cítricos se mueven en todo el mundo. Ustedes saben que los cítricos son originarios de China, pero pues están sembrados en todos los hemisferios, perdón, en todos los continentes. Y en todos los continentes y en todos los hemisferios. Usted ve cítricos sembrados en Australia, en Sudáfrica, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, en Centroamérica, en Estados Unidos, en España, en Italia, ¿no? Entonces, y todas esas distribuciones se dan a través del mundo, es decir, Chile despacha para Estados Unidos, para Canadá, despacha para Rusia, para Japón, bueno, y así sucesivamente. Sudáfrica atiende Europa, atiende Rusia, atiende los países nórdicos. Es para mostrarles que el mercado de los cítricos es muy dinámico a nivel internacional, y esa bombita que ustedes ven ahí amarilla, que está en Brasil, que es el concentrado de jugo de naranja, que es el principal productor mundial de jugo de naranja, que es Brasil. Pero también esa bombita hay que ponérsela acá arriba a México, porque México también se ha convertido en un muy importante jugador en ese tema del concentrado de jugo de naranja, y pues ellos tienen su mercado ahí natural, su mercado cercano, que es Estados Unidos. Bueno, esta es una clasificación, la fuente es Javier Orduz de Agrosavia. Es un ejercicio de mirar, de clasificar los mercados según el ingreso y consumo y la calidad de fruta. Entonces, para unos mercados de altos ingresos, pues obviamente piden excelente calidad, y están los consumos de medio a alto, y esos mercados son Norteamérica, Europa Occidental, Japón, Corea del Sur y Australia, ¿cierto? De ingresos medios o bajos, que son productores o importadores, la calidad debe ser buena, y hay consumos de medios a altos, y esos países son México, Brasil, Argentina, Chile, Malasia, Uruguay y algunos mediterráneos. Mercados de ingresos bajos, pues reciben calidades deficientes, los consumos son bajos. Centroamérica, países andinos, algunos de Europa Oriental, antiguos estados de la Unión Soviética, China, y definitivamente mercados de ingresos muy bajos son los mercados africanos, algunos asiáticos y algunos latinoamericanos que no son productores. Pues, por ejemplo, uno creería, y perdónenme pues lo peyorativo y lo agresivo que sería con este comentario, pero uno creería que uno no se va a ir a vender cítricos a Haití, por decir algo, ¿cierto? Entonces, pues uno tiene que tener en cuenta hacia qué mercados tiene que hacer con qué mercados tiene que hacer su negocio. Bueno, ya hablamos entonces de los mercados nacionales. Ahora démosle una mirada a los mercados internacionales. Aquí hay cifras, considero que un poco más serias. Digamos, la fuente de esta información es USDA, y es una información de julio de este año, es decir, es una información que tiene
prácticamente 2 meses, 2 o 3 meses, ¿cierto? Y es la producción al año, en la campaña 2019-2020. Y como ustedes ven, el mayor productor es, bueno, aquí pues al agrandar el cuadro, se me quedó por fuera Brasil, el azulito claro es Brasil, luego el amarillito es México, el de las franjas azules con blanco es Estados Unidos, luego Egipto, luego China, que es el azul más clarito, perdón, así, luego Unión Europea, que es el verde, y otros, ¿cierto? Entonces, como ustedes ven, Profesor, las cifras son, que las cifras se refieren a qué. en millones de toneladas. Gracias. Bueno, entonces es la producción mundial y entonces dice que la producción, bueno, y esto también lo traigo para que ustedes vean que una persona que trabaja en mercado tiene que estar constantemente mirando cómo funcionan los mercados. Alguien que me hacía una pregunta, venga, pero ¿cómo hacemos para nosotros internacionalizar nuestra producción, vender afuera, hacer alianzas? Bueno, hay que estar mirando todo esto, hay que estar mirando. Y esas páginas son libres, son gratis. Usted puede entrar a la página de USDA y puede consultar esta información. Incluso suscribirse. Por ejemplo, yo tengo suscripción a muchos boletines de USDA que me llegan todos los días. A veces me mamo de leerlos, o sea, y les confieso, a veces ni los abro y los borro. Pero muchas veces yo tengo información actualizada. Mire, por ejemplo, me tocó presentar esta charla. Listo, me fui a uno de esos boletines y me metí a USDA y conseguí la información de julio de este año. Entonces dice, pero aquí uno sabe para dónde va el negocio. Dice, pues con los grandes jugadores, dice, se estima que la producción de Brasil caerá un 19%. Mire, que una producción de un país caiga casi un 20% es muy importante. Y cae a 15.6 millones de toneladas, ¿no? Entonces, si veíamos, perdón, ay Dios, si veíamos el anterior diapositiva, si esto me dejara devolver, como que no me deja, ¿o qué? Así. Mire, Brasil, que es el azul, ¿cierto? De, no sé, aproximadamente 50 millones de toneladas, va a caer de 50 millones de toneladas, que es el mercado mundial, caerá un 19% a 15.6 millones de toneladas, debido al fenómeno de producción alterna fuera de año en el cinturón de cítricos de Sao Paulo y algunos problemas relacionados con el clima, temperaturas cálidas y lluvias por debajo del promedio después de las 2 primeras floraciones y cuajados de frutos. El consumo de naranja fresca es bajo, bajó a 4.9 millones de toneladas, mientras que las naranjas para procesamiento bajaron de 3.5 millones de toneladas a 10.7 millones. ¿No? Eso es una información que le empieza a dar uno, bueno, la producción de Brasil cae en un 20%. Pero ¿qué pasó con México? Entonces, mire qué interesante. Entonces ya empieza uno a pensar en Colombia y dice, bueno, carajo, y nuestras naranjas entonces, listo, mire, si México, que es el suplidor natural de Estados Unidos, ¿cierto? Dice, reducirá la cosecha de naranjas casi a la mitad de este año, ya que la producción cae 2.5 millones de toneladas, lo que sería la cosecha más baja de principios de la década del 90, ¿cierto? Listo. Se prevé que las exportaciones mantengan estable y se espera que más del 95% de las exportaciones continúen dirigiéndose a Estados Unidos. Mientras que por el otro lado, China va a aumentar ligeramente la producción, ¿cierto? Por un clima favorable. Pero China, como es tan grande, también aumentó 3% las importaciones, ¿cierto?
premium y de alta calidad. Ellos quieren cosas bonitas porque ya lo regalan. Regalar fruta es algo muy importante en su cultura, ¿no? Se espera que Egipto y Sudáfrica sigan siendo los principales proveedores de China, ¿cierto? Y representa más del 70% de las importaciones, pues, de esos países en China, ¿no? Pero no solo en fruta fresca hay información, también hay información en jugo, ¿cierto? ¿Cómo es el mercado de los jugos? ¿Cierto? Entonces ahí está. Otra vez, Brasil es el líder del mercado. El amarillo es México. El que sigue es Estados Unidos. No me acuerdo el que sigue, se me borró aquí. Bueno, pero hay que mirar los tres importantes. Entonces dice, se estima que la producción mundial de jugo de naranja caerá un 23% a 1.6 millones de toneladas de 65 grados Brix a medida que la producción en Brasil y México cae, que ya lo habíamos visto como resultado de la menor cantidad de naranjas que se espera estén disponibles para el procesamiento. Se proyecta que el consumo será plano, aunque descendente, y se estima que el comercio mundial será menor con la caída esperada en las exportaciones de Brasil y México. Entonces ahí, si uno ve lo que están haciendo los grandes jugadores, uno ve también como esos pequeños nichos de mercado que pueden aparecer para los negocios de nosotros. Bueno, y ahí está, pues, no me voy a poner a leer toda esa carreta, pero lo que les quiero decir es que si ustedes buscan esas fuentes, encuentran información de lo que está pasando en el negocio en el que usted está metido, ¿no? Pero también está la producción y consumo mundial de mandarinas. Las barras azules son la producción y la gráfica, la línea amarilla es el consumo. Pues como ven, hay más producción que consumo, ¿no? Y eso es peligroso. Pues realmente, pues más o menos están a la par, ¿cierto? Están creciendo, digamos que paralelamente, pero es peligroso porque ahí se ve claramente que la producción es mayor que el consumo. Y entonces vamos a leer este informe de ese mercado, de la misma fuente. Se estima que la producción de China aumentará en 1 millón de toneladas, a un récord de 23 millones, debido al clima favorable y a la rápida expansión en el cultivo dedicada a nuevas variedades fáciles de pelar. Se espera que China continúe representando alrededor del 70% de la producción y el consumo mundiales. Oigan esa cifra, muchachos. El 70% de la producción y el consumo mundiales de mandarinas lo tiene China. Y tiene además más de una cuarta parte de las exportaciones mundiales. Se espera que el aumento de la producción se consuma en el mercado interno, mientras que las exportaciones se estiman al nivel del año pasado. ¿No? Bueno, entonces aquí terminamos este bloque. Vamos a abrir un tema de discusión y de preguntas. Los escucho. Yo tengo una inquietud. A ver. Por cuando nos mostró la gráfica de los principales productores de naranja o de cítricos en el mundo, ¿por qué no hay nada concentrado en la franja tropical? Todo está más allá de los subtrópicos o fuera de los paralelos, que son los que dominan el mercado mundial, sabiendo que nosotros podríamos tener una oferta de todo el año en producción. Sí, es una muy buena pregunta y una muy buena observación. Honestamente, te tengo que decir que no tengo respuesta. Yo solamente podría aventurarme a lanzar una hipótesis y es, digamos, gracias a Dios la vida a mí me ha permitido ir a conocer muchos países donde hay citricultura
¿cierto? Entonces estuve en España, pues estuve en la zona de Valencia conociendo packing house y conociendo toda la tecnología post cosecha que manejan ellos, sobre todo en esa zona valenciana. He ido a Chile, he ido a Uruguay, he ido a Argentina, a Perú, a conocer todos los desarrollos y uno pues lo que ve diferente, bueno, aunque Perú ya está pues aquí cercano pues a la, diferente a la pregunta que haces, pero lo que ve diferente es que realmente ellos sí tienen una tecnología muy apropiada para hacerle todo el proceso a los cítricos, la cosecha, la poscosecha, y dentro de la poscosecha, pues el lavado, el secado, el encerado, el almacenamiento, el calibrado, bueno, todas las labores que hay. Y que finalmente, pues por ser países de estaciones, pues la cosecha se concentra y llega en un momento dado y llega como bien, pues, o sea, llega pues como hacen todo el proceso en unos meses del año solamente y venden en esos meses del año y ya paran. Entonces, pues no sé, la verdad es que me corchaste con esa pregunta y habría que averiguar, ¿no? Habría que averiguar. Perdón, ¿cuál fue la pregunta específicamente? Que cuando yo presenté las cifras de los líderes en producción mundial, que él veía que estaban todos como hacia los hemisferios norte y sur, y no habían, pues no habían producciones importantes digamos, en los países tropicales, ¿no? Sí. Y bueno, ahí está Brasil, que pues Brasil, yo no sé si clasificarlo como un país de hemisferio sur, porque pues tiene muchas zonas donde realmente ya viene siendo pues cercano a, pues no tan latitud sur, digámoslo así. Con respecto a eso, ¿qué opina usted sobre el factor mecanización, profesor? O sea, esas son citriculturas o sea, en su mayoría pues mecanizadas, salvo el caso de la cosecha, a pesar de que en una clase anterior veíamos pues que ya hay como unos ensayos. Pero ¿qué tanto puede influir eso? No, pues la influencia es total, o sea, claro. Pues uno ve, por ejemplo, la citricultura uruguaya que está en la zona de Salto, pues son como unas pampas. La citricultura argentina, pues que está al frente, pues al frente de esa zona uruguaya de Salto, donde están los limones verdaderos sembrados, también son extensiones planas que utilizan maquinaria, y si uno va a California, la misma cosa. Y en Valencia, en la zona de España, pues hay suelos muy malos, pero son unas planicies todas mecanizables, ¿no? Entonces, y pues manejan sus suelos, pero manejan su maquinaria. Eso influye muchísimo, claro. Claro, pues porque yo tal vez en una charla posterior de las que tengo montadas, vamos a mirar ese aspecto y pues uno ve unos cultivos en unas zonas, por ejemplo en Santander, en esas lomas de Santander, ¿no? En el mismo Antioquia, uno ve unos cultivos en Antioquia pues, en montañas. Entonces allí se dificultan todas las labores. Sí, yo creo que eso influye considerablemente, pero quería conocer su apreciación al respecto, profesor.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, yo tengo en mi reloj las 10:53. ¿Les parece que nos demos 7 minutos para pegarnos una estiradita, una relajadita y volvemos en punto de las 11 para continuar? Está bien, profe. Listo. Entonces, los espero, Está bien. los espero a las 11. A ver, un momentito. No, ¿te quedas preocupado para la próxima sesión? Sí. No, yo la he hecho muy interactiva. Bueno, su gata está aquí en la mesa jodiendo.
Ay. Ay.